1. Mis amados hermanos, buenos días. Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes en este día, poder compartir en este día las bendiciones de mi Padre Celestial, poder gozarnos en su bendita presencia, poder animarlos, poder ser instrumento de bendición para traerlos a la bendita palabra. Y qué mejor que con la bendita palabra. Por eso en esta mañana comenzamos con el Salmo 1, versículo 1 y 2. Vamos a utilizar esos dos para que ustedes entiendan la necesidad de ir a esta bendita palabra. Dice la palabra de Dios, el versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y este versículo 2 es el que quiero que ustedes hoy lo apunten, se lo aprendan de memoria, porque usted lo va a necesitar. Y dice el versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice el 3: será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mis amados hermanos, este es el maná, el pan de cada día, del que el mismo Jesucristo estaba diciendo en el Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Es esta porción. Por eso, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ¿Dios con qué lo alimentó? Con el maná del cielo, el pan del cielo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan del cielo. ¿Por qué en porciones? Cada día una porción. Porque es así como debemos de mantenernos pegados a la bendita palabra. El alimento del Padre que el Padre nos da cada día. Yo los invito para que entre en razón y para que entiendan la importancia de que usted empiece a ir a la palabra de Dios. No a buscar otro pan, ni por aquí, ni por allá, no, aliméntese de esto. Que si le dieron una palabra, verifique que esté aquí. Que si le dieron una promesa, que esté aquí. Que si le dijeron algo acerca de los tiempos del futuro, de lo que va a acontecer, que esté aquí. Es esta, como dijo primera de Pedro 3, dice que esta es la profecía más segura. Esto es lo que se está cumpliendo, y este es el alimento y la fortaleza, y es con esto que nos vamos a poder defender. En Efesios 6 dice que la palabra es la espada. Es con esto que nos vamos a defender. ¿Con qué se defiende usted? Con una espada. Es con esto. El mismo Jesucristo, en el momento de la tentación, Mateo 4:4, él dijo: escrito está. Así se defendió de la tentación que el inicuo le estaba extendiendo en ese momento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Yo lo invito a que empiece a entrar en razón y empiece a entender la importancia de la bendita palabra en su vida, en mi vida. Recuerde, mi amado hermano, que la salvación es personal e individual. Yo no le voy a prestar mi fe, ni puedo salvarlo a usted. Es usted solito que se defiende. ¿Y cuál es nuestro baluarte? ¿Cuál es la fortaleza de que esa salvación esté, tengamos seguridad de esa salvación? La bendita palabra. La fe, Romanos 10:17. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El qué? El oír la palabra. Yo en esta mañana lo invito para que usted reflexione, entre en razón, porque va a llegar el tiempo, mi amado hermano y hermana, en que estos instrumentos, este motivo del que nosotros nos podemos desplazar a altas distancias, de escucharnos, vernos, esto va a terminar, y va a llegar el momento en que no vamos a tener de dónde echar mano. No vamos a tener. No va a estar el celular, no van a estar las telecomunicaciones, no van a estar. ¿Qué nos va a tocar echar mano? De la palabra de Dios, de la Biblia. Y de pronto, en algún momento, nos impidan tener la Biblia en nuestras casas. ¿Y qué vamos a echar mano? De lo que tenemos aquí. Por eso es necesario que usted hoy empiece, porción por porción, coja un versículo, empiece con el Salmo 1 y comience con el versículo 1, comience a aprendérselo de memoria, comiéncelo a almacenarlo aquí y aquí, pero también comience a ser hacedor de la bendita palabra, que es lo único que nos va a mantener firmes, robustos, fortalecidos para lo que viene, mi amado hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a entregar este tiempo a nuestro Padre Celestial, este servicio, entregárselo a Él, porque es para Él es la gloria y la honra, es para Él la exaltación, la adoración y la alabanza. Padre, en esta mañana me pongo de acuerdo con mi hermano que está allí, conmigo, con los que están en este momento puestos de acuerdo, Padre Santo, para levantar clamor por nuestra iglesia, por nuestra familia en el Señor, para pedirte, Padre, que nos ayudes, bendito Rey, Señor, a entender
entender, a abrir nuestro entendimiento, a abrir nuestra inteligencia, voluntad y a entender la necesidad de estar dependiendo de la bendita palabra de Dios. Dice que es como una porción, que para mí sea un deleite, para mí sea una delicia, que para mí sea lo que más me encanta, lo que más me gusta, es la porción que yo necesito cada día y cada mañana. Padre, yo pongo delante de ti las cargas, los problemas, dificultades, necesidades, enfermedades de cada uno de mis hermanos allí que está pasando, que está cursando, Padre Santo, que estamos atravesando y que es necesario que lo atravesemos, pero contigo en la barca, que si se levanta la tempestad no importa, Padre, tenemos la seguridad y la confianza que en algún momento Jesucristo se levantará y dará orden a esa tempestad que se calle y que enmudezca. Padre, gracias por este tiempo de adoración, gracias por este tiempo en que todavía podemos y tenemos el privilegio de estar en unidad, podemos y tenemos el privilegio de ponernos de acuerdo, de estar juntos para levantar clamor y para levantar nuestro ruego a sabiendas de que tú escucharás, y no solo escuchas, sino que nos mostrarás cosas grandes y ocultas que nosotros no sabíamos ni conocíamos. Gracias por esta porción de maná, gracias por este alimento que es la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo que se hizo carne y habita y está habitando entre nosotros. Gracias, Padre, por la bendita palabra, por el sacrificio, por la sangre preciosa y por este tiempo en que podemos y todavía tenemos el privilegio de alabarte, de honrarte con libertad. Te alabamos en este día y te bendecimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado hermano, que el Señor lo continúe bendiciendo, dispóngase y prepare para alabar, para recibir su porción de este maná. Deleítese, póngalo por obra y usted se va a dar cuenta, como dice el versículo 3, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que el Señor le continúe bendiciendo. Dios los bendiga, mis hermanos. Esta mañana vamos a entrar en un momento donde vamos a adorar a Dios. Vamos a empezar esta mañana deseándole, anhelándole, diciéndole al Señor cuánto le necesitamos. Quiero que vamos a adorarle, vamos a cantarle, vamos a pedir ese momento con Él. Vamos a pedir que podamos disfrutar ese momento en su presencia. Y quiero que vamos a cantarle al Señor, vamos a adorarlo por medio de sus cánticos, por medio de esa adoración. Vamos a expresar nuestro anhelo y nuestro deseo por Él. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Vamos a decirle, necesito ese encuentro contigo, Señor. Quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Ahí donde usted está, vamos a adorarlo. Vamos a decirle, necesito ese encuentro contigo cada día, Dios. Necesito estar contigo, Señor. Queremos estar en tu presencia. Queremos disfrutar de ti, Señor, cada día, Señor. Quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Una vez más. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Con todo tu corazón, dile yo quiero. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Te adoramos, Padre. Te adoramos en esta mañana, Señor. Te bendecimos, oh Dios. Gracias porque podemos acercarnos a ti.
porque podemos acercarnos con confianza, oh Dios, delante de ti, Señor, para adorarte, para alabarte, Señor, para exaltarte, oh Dios de los cielos. Ahí donde usted está, dígale, Señor, en esta mañana, yo quiero, Señor, yo quiero esos momentos, yo quiero esta porción en mi vida, Señor, esa porción diaria. Es lo que anhelo y es lo que quiero, Señor. Por eso necesito este encuentro contigo, Dios. Vamos a decírselo, vamos a cantárselo. Necesito, Dios. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar en tu presencia y decir, aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir, aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy, con el gran yo soy, con el gran yo soy. Gracias te damos, Señor. Nada nos sacia más que tu presencia. Nada nos llena más que, Señor, tu presencia. Sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo. Sabemos que en tu presencia, Señor, hay vida. En tu presencia, Señor, hay gozo, hay paz. Gracias, Señor. Con el gran yo soy, con el gran yo soy, con el gran. Vamos, dígaselo, levante su voz, dígaselo a él, ahí donde está. Dígale, necesito ese encuentro con el que todo lo puede. Dígaselo al Señor en esta hora. Dígaselo con todo su corazón. Dígale, nada me va a saciar. Nada me va a saciar, Dios, como tú lo haces. Ahí donde está, dígale al Señor esa canción. Sobrenatural, todo fluye de tu trono. Y nada nunca me saciará como tú lo haces. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Una vez más, nada nunca me saciará como tú lo haces. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar en su presencia y decir, aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir,
aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy, con el gran yo soy. Gracias te damos, Padre. Gracias por este tiempo. Sabemos de que ese tiempo también es un encuentro que podemos tener contigo, Señor. Gracias porque sabemos que este momento, Señor, nos bendice, nos edifica, Padre Celestial. Señor, en esta mañana, gracias por mis hermanos, por la iglesia, por aquellos que están, Señor, haciendo parte de este momento, haciendo parte, Señor, de este tiempo de devoción, de este tiempo que se ha apartado, de este tiempo, Señor, que hemos dedicado para, Señor, alimentarnos de tu palabra, de tu presencia, oh Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Bendíceles grandemente, Señor. Levántanos en esta mañana. Danos una palabra, Señor, fresca. Danos una palabra, Señor. Habla en nuestras vidas en este día, oh Dios de los cielos. Señor, oramos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Y quiero que vaya conmigo y vamos a abrir la Biblia. Si usted ahí donde usted está, usted puede tener un cuaderno y tomar apuntes, puede hacerlo para que usted pueda repasar más adelante. Vamos al libro de Primera de Juan, el capítulo 1. Primer libro de Juan, el capítulo 1. Primer libro de Juan, el capítulo 1, dice el versículo 3. Primera de Juan 1:3 dice la palabra: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Dice la palabra: lo que hemos visto y lo que hemos oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, resalte esa palabra ahí, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quiero en esta mañana rápidamente hablarle de la importancia de que necesitamos como iglesia de tener un tiempo con Dios. La importancia que tenemos de tener tiempo con Dios. El tiempo con Dios no lo podemos deducir al ir a la iglesia. El tiempo con Dios no es esos tiempos que tenemos cuando escuchamos una canción o cuando vemos un programa cristiano o escuchamos una prédica. Eso es algo aparte, ¿sí?, a lo que realmente es el tiempo con Dios. Y necesitamos nosotros como iglesia a cultivar una relación más cercana con Dios, ¿sí? Creo que es lo que Dios está pidiendo en estos tiempos, donde podamos acercarnos a Él. Y quiero rápidamente nombrarle unos puntos de cómo tener esos tiempos con Dios, ¿sí? Creo que, como dice el apóstol Juan, dice: todas las cosas que hemos visto y hemos oído, se las hemos anunciado, dice el apóstol Juan, para que ustedes tengan comunión con nosotros, ¿sí? Porque es muy importante tener la comunión los unos con los otros, con los hermanos, ¿verdad? Pero él recalca algo y él dice que la verdadera comunión que debemos de tener nosotros es con nuestro Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo. Creo que esa debe ser la relación más importante que cualquier otra relación que nosotros podamos tener aquí en la tierra. Y quiero que veamos rápidamente estos puntos. Como número 1 está en cómo tener tiempo con Dios. Está primero
en apartar un tiempo diario, apartar un tiempo todos los días, ¿cierto? ¿Sí? La Biblia habla de la importancia de sacar esos tiempos para estar a solas con Dios. La Biblia no dice la hora, ¿cierto? Pero sí, la hora la ponemos usted y yo, dependiendo el anhelo y el deseo que tengamos en el corazón, ¿cierto? Pero dice que debemos apartar un tiempo diario con el Señor, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Eso significa que debe de haber prioridades en nuestra vida. Significa que entre todas las cosas que nosotros hacemos durante el día, la más primaria y la más importante es el tiempo que tenemos con Dios. Vamos al libro de Lucas, y si vamos al libro capítulo 10, Lucas el capítulo 10, vamos a ver un ejemplo. Es un pasaje muy conocido. Jesús llega a una casa, hace una visita y le sorprende cómo una mujer le saca tiempo para escucharlo. Lucas capítulo 10 dice la palabra, el versículo 38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba porque tenía muchos quehaceres, o sea, tenía muchas cosas que hacer. Y acercándole le dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero Jesús le respondió y le dijo: Marta, estás afanada y estás turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Creo que ese es un pasaje muy claro en la cual la Biblia nos enseña de la importancia de darle prioridad a Jesucristo. Él tiene que ser el más importante en todo lo que nosotros hacemos. Mateo 6:33, Jesús dijo que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas pasarán a un segundo plano, aunque dijo Dios que serían añadidas. La segunda cosa que tenemos que hacer es, debemos apartar un lugar a solas. Debemos de apartar un tiempo diario, pero también entender que es un tiempo a solas con Dios. En Lucas, ahí mismo en Lucas capítulo 5, si vamos un poquito para atrás, en Lucas capítulo 5, el versículo 16, la palabra de Dios dice, Lucas 5, 16, dice: mas él, hablando de Jesucristo, dijo, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Algo que sí destacaba en la vida de Jesús era de esos tiempos que él tenía a solas con su Padre Celestial, ¿sí? No es, hermanos, no es lo mismo, hermanos, orar en un tiempo donde estamos a solas con Dios, que estar reunidos, que estar, digamos, orando y al mismo tiempo la televisión prendida, o leyendo la Biblia y al mismo tiempo mirando el celular. Eso no es tiempo con Dios, es un tiempo donde usted y yo apartamos y debemos buscar un lugar, ¿cierto? ¿Sí? No sé cuál sea su lugar de oración, pero la Biblia habla de que Jesús se apartaba a lugares desiertos donde no había nadie. La Biblia nunca menciona que Jesús oraba con sus discípulos, ¿cierto? Jesús siempre les decía, quédense aquí orando, pero dice que él se adelantaba y se iba mucho más adelante a orar solo. Y es algo que Jesús nos creó a nosotros, la necesidad de buscar esa dependencia total de Dios, ¿sí? Donde usted y yo, mis hermanos, debemos de apartar ese lugar a solas y poder estar allí para poder estar con Él. Un lugar donde no haya interrupciones, un lugar donde nada lo interrumpa, ¿cierto? Por ejemplo, si usted y yo estamos orando, ¿sí? No podemos dejar de orar para contestar una llamada, ¿cierto? O para ir a abrir la puerta, ¿sí? O para ir y hacer otras cosas, ¿verdad? ¿Sí? No, si usted y yo apartamos un tiempo a solas, es porque no queremos
que nadie nos interrumpa, que nadie nos quite el momento que estamos viviendo con Dios. La Biblia habla de que tenemos que tener un encuentro de Dios y nosotros solos, a solas, ¿sí? Una cosa es estar, como dice la Biblia, los hermanos juntos y en armonía. Dice, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Pero otra cosa es muy diferente a que usted y Dios estén solos, ¿verdad? Estén solos, ¿cierto que sí? Estén solos, ¿cierto? Entonces quiero que veamos, iglesia, lo importante de esos tiempos con Dios. Que sea un tiempo diario, todos los días, y que también apartemos un lugar a solas con Dios. Sí podemos hacerlo, sí podemos hacerlo. No nos cuesta nada decirle a la gente, a alguien de la familia, que nadie me interrumpa, que nadie me moleste, porque voy a estar en un momento a solas. Si tenemos la capacidad de hacerlo, por ejemplo, cuando estamos en una entrevista, cuando estamos en una cita médica, no contestamos llamadas y no hacemos otra cosa, porque estamos con una persona en el momento. Y es lo mismo que Dios demanda de nosotros. Esto nos lleva a que nosotros tenemos que aprender, iglesia, a ser más dependientes de Dios. No nos acostumbremos a tener dependencia de lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? No nos acostumbremos a depender del mensaje de otros. Debemos de apartar un tiempo a solas, como lo hacía Jesús, y orar al Padre, ¿cierto? ¿Por qué le digo esto? Porque uno no puede hacer cosas que hace en el secreto, uno no lo puede hacer en público, ¿sí? ¿Quién grita en público? ¿Quién grita cuando hay más gente? ¿Quién le da por llorar y confesar su pecado en alta voz delante de otros? ¿Cierto? Eso no se hace cuando hay personas, pero cuando estamos a solas con Dios, podemos hacerlo. De verdad, tener la libertad y poder derramar nuestro corazón delante de Dios. Si usted quiere llorar, usted puede hacerlo, ¿sí? Si usted quiere gritar, quiere saltar, quiere danzar, usted puede hacerlo, dice la palabra del Señor. Si ustedes se acuerdan en un pasaje en la Biblia, la palabra de Dios dice que David un día estaba danzando, y estaba danzando en presencia de Jehová su Dios, ¿sí? Y dice la Biblia que danzaba y danzaba, que sus vestiduras se alzaban, ¿cierto? De tal manera que pareciera que estuviera semidesnudo, ¿cierto? Pero él estaba a solas con Dios. Pero dice la Biblia que una mujer, que era su esposa, lo vio de lejos y se empezó a burlar de él. ¿Por qué? Porque le pareció tonto lo que David estaba haciendo. Pero David, ¿qué dijo? David dijo, en presencia de Jehová mi Dios, me haré más vil. Me haré más vil. Me haré más vil delante de mi Dios. Y danzaba. David era un hombre que él se regocijaba en la presencia de su Dios, ¿cierto? Qué bueno es poder tener esa libertad cuando usted y yo estamos a solas con Dios. Hay más libertad que cuando estamos rodeados de otras personas. Entonces, ¿cómo tenemos tiempo con Dios? Un tiempo diario, apartar un lugar a solas con Dios. Y número 3, en estos momentos que estamos con Dios, dejar que Dios nos hable y no irnos de ahí hasta que Él hable a nuestra vida. Escuche bien esto. El Salmo capítulo 5, el versículo 3, dice la palabra del Señor. Salmo capítulo 5, versículo 3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Sí? No es como la costumbre que tenemos muchos, o que tienen muchos, perdón, ¿cierto? De que se acercan a Dios, van y le presentan su petición, van y le dicen: Señor, necesito esto, necesito aquello, necesito que hagas tal cosa, y salgo y me voy, ¿cierto? El salmista dice: me presentaré delante de mi Dios y esperaré. ¿Qué es lo que nos ha faltado en esos tiempos, verdad? Muchas veces una cosa es orar
pero otra cosa es en el tiempo que yo tengo con Él, donde yo espero a que Él me hable, donde yo estoy esperando a que Dios me dé una palabra, a que Dios me confirme algo, aunque Dios sea dándome una palabra rema a mi vida, y no irme de ahí hasta que Dios hable a mi corazón, ¿cierto? No es llegar, hermanos, y decirle, Señor, necesito esto, y aquí está la lista de mercado, y irme y dejarlo a Él que haga lo demás. No, hermanos, esos tiempos con Dios son muy diferentes a los tiempos que se tienen con otros hermanos. Hay que sacar tiempo para meditar en la palabra de Dios. Ese tiempo que usted está allí, en ese lugar a solas con Dios, coja la Biblia, llévese la Biblia, abra la Biblia, tome un cuaderno de apuntes, de notas, y escriba lo que Dios va a hablar a su vida y a su corazón. Saque tiempo para meditar en la palabra. Que no sean 5 minutos, que no sean 10 minutos, ¿cierto? Sino que sea tiempo, que Dios le hable, que usted se encapriche leyendo, que usted cada vez que lea, usted está meditando y se está gozando en la palabra que está recibiendo de parte de Dios. Y también ese tiempo, dedíquelo a orar, ¿sí? Dedique ese tiempo a orar a Dios, ¿sí? A hablar con Él, ¿sí? Hermanos, la oración no es pedir. Orar no es pedir, hermanos, ¿sí? Es muy diferente. Orar significa hablar con Dios, ¿cierto? Nosotros el ser humano tiene una costumbre muy fea, y es que cuando hablamos de orar, muchos piensan que orar es ir y presentarle la lista de peticiones a Dios, ¿cierto? Pero no hablan de cosas que necesitan hablar, ¿cierto? Que cosas que necesitan desahogarse con Dios, de tomar un tiempo de oración y decirle a Dios cómo te sientes, qué quieres, ¿cierto? ¿Qué piensas de la situación en la que estás viviendo? Y preguntarle usted a Dios y decirle, Señor, ¿tú qué piensas de todo esto? Y tener esa relación donde usted está hablando con Dios. Recuerde que la Biblia habla de Moisés, cuando Dios lo llama y Dios le dice a Moisés, dice que se vieron. La Biblia dice que estuvieron en una tienda, en una carpa, y dice la Biblia, dice la palabra que estuvieron como viéndose prácticamente cara a cara, ¿sí? Donde Dios le hablaba a Moisés y Dios empezó a decirle, necesito, Moisés, que hagas esto. Y Moisés le respondía y Moisés le decía, pero ¿cómo, Señor? Si tú me conoces, si tú sabes cómo soy yo. Y Dios le hablaba y tenían una comunión y una conversación, ¿cierto? La Biblia habla de que ellos tenían esa cercanía, y es lo que Dios pide de nosotros, donde en el momento de orar no sea un momento, iglesia, solo para pedir, sino también para hablar con Dios. De lo que Dios le dijo en la palabra, usted le pueda preguntar si es necesario y Él le pueda responder, ¿cierto? Vemos acá también, y para terminar, que ese tiempo, al cual es un tiempo a solas con Dios, es muy diferente al tiempo que usted y yo le presentaremos nuestras peticiones. Cuando hablo de tiempo con Dios me refiero a que usted saca un día, todos los días eres devoto a ese día y le das la prioridad a Dios para buscarlo. También apartas ese lugar a solas donde puedes estar con Él, y donde allí tú dejas que Dios te hable por la palabra y tú le hablas a Dios con toda confianza, con toda sinceridad, ¿sí? Después de ese tiempo que usted y yo tenemos, ¿sí? Podemos dedicar también peticiones. Podemos presentarle a Dios peticiones por la familia, por los hijos, por la economía, por la salud, por algo que usted tenga en su corazón. También se lo puede presentar a Dios. Usted también ahí en ese tiempo, usted puede sacar para interceder por otros, para orar por otros, ¿verdad? ¿Sí? También usted puede presentar alabanzas a Dios, cantarle, adorarlo, bendecirlo, ¿sí?
y darle gracias también. Lo más importante de todo en el tiempo que apartamos con Dios es conocer a Dios. Eso es lo más importante. Y yo quiero, mis hermanos, que usted y yo nos propongamos esto en nuestro corazón, ¿sí? Nos propongamos en eso en nuestro corazón, ¿verdad? Donde usted y yo cojamos ese hábito, esa disciplina, hermanos, de todos los días hablar con Dios, tener un encuentro con Dios. De nada sirve cantar esta preciosa canción si no vamos a hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Dios dice en su palabra que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en cada uno de nosotros nos anhela celosamente, dice la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Sí? Nos anhela con celo, dice la Biblia, ¿sí? Si muchas veces nos molesta cuando uno quiere estar con alguien y esa persona prefiere otra cosa, eso molesta, eso disgusta, ¿cierto? Hay un celo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto más Él, si Él es una persona que nos anhela, dice la Biblia? Él quiere pasar tiempo con usted, Él quiere pasar tiempo con cada uno de sus hijos. Él se lo dijo a Jerusalén desde un monte y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise hoy reunirlos como la gallina junta sus polluelos debajo del agua? Y no quisiste, dijo el Señor. Como la gallina junta a sus polluelos. Y no quisiste, dijo el Señor. Se lo dijo a Jerusalén, una tierra amada, una tierra deseada por Dios. Pero no quisieron. Dice la Biblia que Dios es lo mismo que anhela en nosotros. ¿Sí? Él desea que usted y yo, hermanos, que usted y yo tengamos un tiempo personal. Y yo le hablo a la iglesia de Centro de Fe y Esperanza. Quiero decirle, mi hermano y mi hermana, que si usted hace parte de la iglesia de Centro de Fe y Esperanza en Tunja, ¿sí? Nuestra prioridad y nuestro deber como pastores, como líderes, vamos a ayudarles a tener esos tiempos con Dios. No dependa de las oraciones que nosotros hacemos por ustedes. No dependa de los devocionales que nosotros le mandamos a ustedes. Usted personalmente, usted debe tener ese tiempo a solas con Dios. No espere buscar de parte de alguien que le diga: ¿qué me dice Dios a mi vida? No, hermanos. En el antiguo pacto buscaban a los profetas porque Dios hablaba por medio de los profetas. Pero ahora que estamos bajo un nuevo pacto, dice la Biblia, ahora Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 1, dice la palabra de Dios. Él habla muchas maneras, pero en estos tiempos, dice la palabra, Él nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio del Hijo de Dios. Que es su palabra. Por medio de su bendita palabra. Y quiero animarle para que así sea. Para que usted, hermano y hermana de la iglesia de Centro de Fe y Esperanza, usted empecemos, hermanos, a tener esa disciplina diaria con Dios, esa devoción diaria con Dios, nuestro Padre Celestial, y podamos estar en comunión con Él, como lo dijo el apóstol Juan. Es bueno de todas las cosas que ustedes han oído de nosotros y les hemos dicho, que tengamos comunión los unos con nosotros. Pero Juan dijo: pero aunque nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la mejor comunión que usted y yo debemos tener más preocupación, más que cualquier otra cosa, hermanos. Tener la comunión con nuestro Señor. Quiero invitarle que cierre sus ojos y le pidamos a Dios que nos ayude en el transcurso de esta semana. Que ahí donde usted está, usted cierre sus ojos. Y si hay alguna situación que pueda suceder en el transcurso de la semana, hermanos, hay un lugar, hay un refugio, hay una persona que nos está esperando para darnos una palabra, una respuesta, para levantarte, para animarte, para sostenerte, y es Él. Él espera que usted y yo tengamos esa comunión, y esa comunión es una comunión verdadera, dice la palabra del Señor. Que nuestra mayor preocupación sea su presencia. Padre, oramos en esta hora, Señor,
para que levantes a la iglesia, para que levantes a tu pueblo, para que levantes a tus hijos y nos permitas, Señor, tener la total dependencia de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces nos has querido juntar, Señor amado, como la gallina junta a sus criaturas, a sus hijos bajo sus alas? Y muchas veces no hemos querido, Señor, porque no hemos visto la importancia de tener tiempo con Dios. Pero queremos que eso cambie. Queremos que como iglesia de Centro de Fe y Esperanza podamos, Señor, tener una vida de devoción, una vida, Señor, de comunión verdaderamente con nuestro Padre Celestial, con su Hijo Jesucristo y con la persona preciosa del Espíritu Santo. Es todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Más que ir a la iglesia y más que estar en comunión con nuestros hermanos, necesitamos, Señor, la comunión con el Dios verdadero, con ese Dios verdadero, que es lo que dice la palabra de Dios. Padre, gracias te damos en esta hora y te pedimos, Señor, que nos ayudes de ahora en adelante en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Mis amados, que Dios los bendiga y recuerde esta palabra, guardémosla en nuestro corazón. Un abrazo y bendiciones en esta semana.